El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel: ¿Cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó: el Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Allí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya va en el 6º mes, la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó: Yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues hoy la iglesia tiene una fiesta demasiado importante. Veamos un poco por qué. El 8 de diciembre de 1854, en la bula Ineffabilis Deus, el Papa Pío IX proclamó el dogma de fe que nos revela que por gracia de Dios, la Virgen fue preservada del pecado desde el mismo momento de su concepción, es decir, desde el instante en que María comenzó la vida humana. Esto es lo que celebramos. ¿Y saben por qué es demasiado importante, hermanos? Porque acuérdense de que Dios ha hecho unas promesas. Dios ha hecho unas promesas y también ha tenido un plan para la humanidad desde todo el tiempo, desde que fue creado el mismo tiempo. ¿Cuál es? Cuando uno lee la Sagrada Escritura, por ejemplo, el libro del Génesis, entonces dice que Dios creó al ser humano, dice, oiga cómo es la expresión: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Eso es importante. No voy a entrar en todos estos detalles porque solo esa expresión hay mucha explicación. Pero también hay otro detalle, que el Señor dice que agarró al hombre y a la mujer y los colocó en el jardín del Edén. Esos son dos detalles muy importantes que están revelando el plan que Dios tuvo. Es decir, que nosotros fuéramos semejantes a Dios, que nos pareciéramos a Dios en bondad, en gracia, en divinidad, en belleza, en fecundidad, que nosotros nos pareciéramos a Dios. Y de hecho eso es lo que nosotros tanto buscamos. Si uno revisa su alma, no tanto digamos su cuerpo, aunque el cuerpo es parte del alma, o más bien al revés, está todo junto. Si uno revisa su propio ser, por decirlo de mejor manera, como dice San Pablo,
Uno realmente, por ejemplo, busca la belleza, uno busca la bondad, uno busca la paz, uno busca la felicidad. Es lo que significa que el Señor nos hizo a su imagen y semejanza, que Dios está en su gloria y Dios es feliz. Y por no ser egoísta, Él quiere compartir su alegría y su felicidad con el ser humano. Pero todos nosotros, hermanos, buscamos eso. Entonces, esto es como el plan que Dios tiene y es lo que revela, por ejemplo, que nosotros seamos felices. Eso está simbolizado en que Dios agarró al ser humano y lo colocó allá en el jardín del Edén. Ahora, el problema, ¿saben cuál fue? Lo que está revelando aquí la lectura primera, o más bien también, la lectura primera. Está como meses, digamos, aquí se revela el pecado. Otra forma, digamos, es lo que dice San Pablo en su carta a los Romanos capítulo 5, versículo 12. Por el pecado entró en el mundo la muerte, y la muerte reinó en todos los hombres. Pero esta es la razón de por qué el hombre no es feliz. Esto es la razón de por qué el hombre y la mujer se afean a lo largo de su vida. Entonces, ese es el problema, que se estropeó el plan. Y precisamente para dar a conocer cuál es el objetivo de Dios para con nosotros, veámoslo como la Sagrada Escritura, como lo que acabo de decir, el plan que fue desde el principio. Pero en el caso de María, entonces también, como hemos dicho acá, Dios la preservó también, es decir, así como ella es bella, ella es hermosa, ella está, digamos, en una altura no solo moral, sino espiritual en su ser. Eso también está como declarando lo que nosotros, como dice San Juan, seremos al fin. San Juan dice, ahora somos hijos de Dios y no se ha revelado cómo seremos al fin. No se ha revelado. Pues la Virgen es una imagen de cómo seremos nosotros. Por eso es esta fiesta demasiado importante, porque es como el plan de Dios ya acabado, solo que en un único ser humano, que es la Virgen Santísima. Miren cómo la coloca la Sagrada Escritura. Usted va, por ejemplo, al Apocalipsis capítulo número 12, ahí aparece. Dice Juan ahí, y vi una gran señal, una mujer envuelta en el sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas. Pero por supuesto que la descripción es material, ¿verdad? Es material. Dice envuelta en el sol. El sol es material, pero lo que quiere decir es que es algo impresionante. Con la luna bajo sus pies. ¿La luna qué es? La luna es un astro también material. Es bella también. Y la luna bajo sus pies. Y dice, y una corona de 2 estrellas. ¿Acaso no es cierto que cuando uno enamora, especialmente, ahora ya no hacen eso, pero hace algunas décadas sí que los varones, cuando querían conquistar a una mujer, bueno, le bajaba las estrellas, ¿no? Lo lleva por allá en un campo donde se ven las estrellas bellas, ¿no? Entonces uno hacía eso. Lo que pasa es que en el momento actual la gente ha perdido todo eso y se ha animalizado más, pero uno busca siempre la belleza, el bien, la felicidad. Uno busca eso. ¿Cierto que sí? Sí, uno lo busca. Y en este sentido vamos a desarrollar también, como les digo, un tema aquí bastante precioso. Espero que también no solo los motive, sino les ayude también a crecer en la fe. Antes de esto quisiera aclarar un poquito para los que van a ver la grabación. La gente en la actualidad tiene horror a la palabra dogma. Le sale ronchas cuando alguien pronuncia la palabra dogma. Entonces la palabra dogma, la gente tiene en la cabeza un concepto erróneo, equivocado. La palabra dogma es algo así como atrasado, cuadriculado, dinosaurico, qué sé yo, una cantidad de cosas, porque a veces nos dicen, vos sos dogmático, vos sos tradicionalista, vos sos no sé qué. Y es como que la cabeza lo tuviéramos nosotros cuadriculada. Eso es lo que están pensando cuando se dice la palabra dogma. La palabra dogma, hermanos, hay que buscarla en su etimología y cómo lo ha manejado la iglesia. Desde un principio también es un concepto que la iglesia creó. Así, por ejemplo, como la palabra persona. La palabra persona fue una creación de la iglesia desde el siglo III. Ahora todo mundo sabemos que es una persona, pero esa palabra la iglesia la desarrolló.
Así como la palabra dogma la iglesia lo desarrolló, así también la palabra persona y otras muchas expresiones. En fin, aclaremos un poquito la palabra dogma. La palabra dogma es una palabra que significa que es una verdad. ¿Qué es qué? Es una verdad. Por ejemplo, ¿cuáles? Muchas verdades. Por ejemplo, voy a declarar muchas verdades. Por ejemplo, el varón es varón. Ya está. La mujer es mujer. Ya está. Esa es la verdad. No hay que un hombre que se sienta mujer o una mujer que se sienta varón, como dice la mentalidad actual. Eso no existe. O se es o no se es. Esa es una verdad. ¿Qué más verdad? Por ejemplo, la familia. La familia está constituida, es decir, está hecha por un hombre y por una mujer y unos hijos. No está constituida de dos hombres o dos mujeres. No se puede adoptar hijos en ese sentido. Eso es mentira. La verdad es que es un hombre y es una mujer. Así está la verdad. Esa es la naturaleza. No es una cuestión ideológica. Esa es una verdad. Veamos, ahorita he hablado en cuestiones que están afectando la normalidad de la gente. Pero miren, para que se entienda, voy a decir una verdad. Por ejemplo, un carro es un carro, ¿cierto? Un carro es un carro. ¿Un carro para qué sirve? Pues para transportar gente, eso es verdad. ¿Una moto para qué? Una moto también es un vehículo para transportar dos gentes, una gente, dos gentes, no 10, va. Esa es una verdad, ¿ve? Y así, por ejemplo, podemos poner muchas verdades. Por ejemplo, una computadora, ¿para qué sirve? Pues la gente le llama computadora, ordenador. Le llama, ¿por qué? Porque ahí se hacen trabajos. Está diseñado para eso. ¿Ve? Entonces, por ejemplo, una televisión, ¿para qué está diseñado? Pues para producir imágenes. Una televisión. Un radio, ¿para qué? Para producir sonido. Ese es su diseño, para producir sonidos. Esa es la verdad de ese aparato. Entonces, un dogma es una verdad. Es una verdad, no es como dicen algunos, vos sos dogmático, vos sos tradicionalista, hermano, vos sos un mentiroso. Y es lo que tiene la gente cuando escucha la palabra dogma. No es, entonces están muy equivocados. La palabra dogma significa una verdad. Claro, aquí puede estar la objeción de decir por qué hasta 1854 se declaró el dogma. No es que hasta ese entonces la iglesia pues puso una verdad, esto hay que creerlo así, no, sino que la gente creyó todo el tiempo en que María Santísima fue concebida sin pecado. Lo que pasa es que en ese tiempo se pusieron objeciones a la Inmaculada Concepción de la Virgen Santísima, y por eso la iglesia tuvo que definir. Así como, por ejemplo, un día trastocaron la humanidad de Jesús. Eso pasó en el siglo III, siglo IV. Entonces la iglesia tuvo que definir, por ejemplo, Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Esa es una verdad. Y en caso de la Virgen definió, no porque a este entonces colocó la verdad, sino que más bien es una verdad que se tuvo desde siempre, que la gente creyó, pero que hasta que la gente empezó a cuestionar, entonces la iglesia tuvo que decir, no, aquel que no crea que la Virgen Santísima fue concebida sin pecado y sin mancha, entonces ese es hereje. La iglesia tuvo que definir, así como usted que es papá y que es mamá. Por ejemplo, usted va a definir una verdad, por ejemplo, locativa. Entonces usted como papá o como mamá se van a poner de acuerdo los dos papás y le va a decir a su hija, mija, aquí se entra a las 10 de la noche, lo muy tarde. Si entra a las 10:01 te cae. ¿Y por qué? Porque a veces los patojos empiezan a salirse. Entonces hay que poner ¿qué? Una regla. Ahí me parece que se entendió bien, ¿verdad? Porque los patojos, si uno no los agarra, ellos se van de cara y hacen lo que sea. Cuando uno empieza a ver que los patojos están como desviando, entonces uno le dice, mija o mijo, va, que el patojo puede salirse a tomar lo que sea. Entonces un día usted lo reúne y dice, mijo, estás entrando muy tarde. Si te vuelvo a ver en la calle a las 10 de la noche, 10:01, te cae. Ahora ya no hacen nuestros papás, pues antes lo hacían, pero ya no lo hacen, no se atreven, no tienen valor. Son papás cobardes. Pero eso es lo que hacían los papás antes. Se pone una regla porque se empieza a ver que los hijos se están desviando.
Entonces así fue como la iglesia puso un dogma, porque empezó a ver, no solo de fuera de la iglesia, sino dentro de la iglesia, empezaron pues a cuestionar aquella verdad que se había creído desde un principio. Entonces la iglesia tuvo que definir en esta bula, como dice aquí, la bula Ineffabilis Deus, el Dios inefable. Entonces así lo había hecho desde un principio, solo que hay que declarar un momento porque la gente se empieza a torcer. Bueno, esa aclaración en cuanto al dogma. Punto número 3. Lo que dijimos anteriormente, hermanos, es muy hermoso. Miren, voy a leer un sermón, un texto de San Anselmo Obispo. San Anselmo, me parece que es San Anselmo de Canterbury. Sermón número 52. Oiga esto tan bello y pues vamos a hablar un poquito de eso tan hermoso. El cielo, las estrellas, la tierra, los ríos, el día y la noche y todo cuanto está sometido al poder o a utilidad de los hombres se felicitan de la gloria perdida, pues una nueva gracia inefable resucitada en cierto modo por ti, oh Señora, les ha sido concedida. Todas las cosas se encontraban como muertas al haber perdido su innata dignidad de servir al dominio y al uso de aquellos que alababan a Dios, para lo que habían sido creadas. Se encontraban aplastadas por la opresión y como descoloridas por el abuso que de ellas hacían los servidores de los ídolos, para los que no habían sido creadas, pero ahora, como resucitadas, felicitan a María al verse regidas por el dominio y honradas por el uso de los que alaban al Señor. Dicho de esa manera, no se entiende porque es un lenguaje un poquito así como teológico, ¿va? Que no se entiende. Expliquemos con las palabras nuestras. Miren por ejemplo, usted hace su casa, ¿va? Usted hace su casa bella y hermosa. Usted, pues, con todo el concepto que usted tiene de estética, de belleza, usted hace una casa bonita, la pinta con el color que a usted le gusta, le pone un jardín y a usted le gustaría que esté un vehículo ahí, ¿cierto? Pero esa casa, ¿para qué fue hecho? Esa casa fue hecho para que usted la habitara, ¿cierto? Sí. Pero usted por negocio, porque se casó, porque por trabajo que lo llamaron a otro lado, usted abandonó la casa. Entonces la casa se quedó pues ahí abandonada. Pasaron 10 años, usted regresó, pues ya terminó su trabajo en la empresa no sé dónde, o usted, no sé, se va a casar y entonces viene otra vez para acá. Pero la cosa es que regresó 10 años después. ¿Cómo está la casa? Sucia, descolorida, llena de alimañas, hay telarañas, hay gusanos, está llena de polvo, es decir, fea. ¿Ve? ¿Por qué? Porque se hizo para que se habitara, pero como se dejó de usar, por decirlo de esa manera, se afeó. ¿Va que sí? Usted se compra su vehículo último modelo, aquel vehículo que a usted le encanta. A mí me encanta ese vehículo que yo traigo y le pongo otro montón de adornos. Pero pues me echaron de mi trabajo, entonces ya no pude mantener el carro, se quedó ahí botado el carro porque yo no le puedo poner gasolina, no le puedo hacer sus servicios, no le puedo hacer una reparación. Se quedó ahí botado también 10 años. Cuando ya recuperé mi trabajo, entonces quiero usar mi carro, ya no arranca. Adentro lleno de polvo, ya tiene arañas, tiene chinches. Entonces se afeó. Entonces hay que limpiarlo. Mire, por ejemplo, ayer estaba viendo un video, como ahorita uno está metido en redes sociales, ¿no? Entonces te damos este secreto para que puedas mantener tus muebles que tanto amas, decía. Entonces, unos muebles de madera. Vas a echar pues un poquito de agua, vas a echar un poquito de agua de vinagre, vas a echar no sé qué cosa, aceite, no sé cuánto. Y con eso pues vas a limpiar tus muebles y le va a devolver la vida y la belleza que tenía la madera. ¿Se da cuenta? Pongo esos ejemplos porque, hermanos, Dios tiene un plan maravilloso para nosotros. Lo que ya dije en un principio. Que nosotros seamos bellos, hermosos, galanes, felices, dichosos.
Pero en la medida en que nosotros nos alejamos de para qué fuimos hechos, nos afeamos. Mire, por ejemplo, el marihuano. El marihuano, ¿no es cierto que se pone horrible? ¿Verdad? Ahí anda pues con el pantalón abajo, con el pantalón roto, ¿verdad? Con un moco aquí, qué sé yo. ¿El bolo fue hecho para tomar? No, la persona fue hecha digna. Pero a lo largo del tiempo, entonces ese muchacho que fue un niño, un bebé hermoso, precioso, empezó a tomar. De pronto se mira tirado en la calle, ensuciado, con el pelo alborotado, tal vez ni bañado, apesta, con unas moscas en la boca porque se quedó tirado en la calle, abierta la boca y con moscas en la boca. ¿Ven cómo se afea la gente? Aunque ahorita hay una extraña atracción al mal, la gente le gusta, por ejemplo, lo negro, una cosa horrible, ¿no? Pero es lo que están pegados al mal, pero uno se da cuenta, objetivamente uno no fue hecho para eso. Uno no fue hecho para eso. Porque mire, por ejemplo, le cuento una historia que le pasó a un sacerdote. Un sacerdote contaba que su alumno, el sacerdote maestro, es de las escuelas pías de Calasanz. Entonces él, como vio muchas generaciones de niños entrar en la escuela de primero o sexto grado o lo que sea, ahí le llaman grado jardín o grado no sé cuánto, así le colocan. Entonces dice que él observó a un niño que fue entrando en la escuela y creció y creció y creció, pero después de pronto ya no llegó a donde tenía que llegar, al grado que tenía que llegar. Desapareció el muchachito, así como la edad de, no sé, de 10 años, ¿no? Desapareció el muchachito de la casa, de la escuela. Apareció, yo no recuerdo, apareció unos 7 años después, ya hecho, ya joven, ya maduro, pero cuando él lo vio, algo así como visten a los niños de primera comunión con sus trajecitos elegantes y van dignos y bonitos a la escuela. Así se fue. Cuando regresó, él regresó con los pelos así como de judío, como de soldado romano, así parado, kishpin, piercings por aquí, piercings por allá, no sé qué, ¿cómo se dice? Esos tatuajes horribles de calaveras y pantalón roto, no pues así despeltrado, como se dice, todo horrible, ¿no? Y se fue con su profesor y le dice al padre que él era su profesor y le contó lo que había hecho. Mire, yo he violado, he matado, he robado, pegué a mi mamá, maté gente. Le contó prácticamente unas cosas espantosas que había hecho y estaba feo. ¿Y sabe qué le fue a decir a su profesor después de contarle lo que había hecho? Dice, regáñeme, dígame algo. ¿Por qué? Porque ese patojo no tuvo papás quien le jalara la rienda, por eso pido papás valientes. Entonces no tuvo quien le jalara la rienda y llegó a pedirle a su profesor que lo corrigiera. ¿Por qué? Porque él sentía que había destrozado su vida y estaba completamente horrible. El ser humano no es hecho para la belleza, no es hecho para la maldad, es hecho para el bien. Entonces nosotros tenemos que seguir el plan de Dios, de la cual la Virgen Santísima es modelo. Ella es bella, es hermosa, es graciosa. Graciosa no significa que seas así chistosa, no. Graciosa significa que está llena de Dios, como la saluda aquí el ángel en este pasaje de la Sagrada Escritura. Yo me memoricé tanto este texto porque es un texto muy hermoso que hasta en griego me lo aprendí. Salve Mariam que haritomene, se dice en griego. Salve Mariam que haritomene. Dios te salve María, eres llena de gracia. No dice agraciada como dicen los hermanos protestantes, eres llena de gracia que haritomene, llena de gracia. Eso significa graciosa. Entonces una mujer de altura. Por eso Juan la ve así en el Apocalipsis. Por supuesto que está representando también la iglesia, como hemos dicho en un principio. Pero hermanos, la Santísima Virgen María, pues es ya la humanidad acabada, como tiene que ser, dichosa, hermosa, pues reinante en la gloria y en la felicidad. Yo no sé cuántos de nosotros queremos ser felices, yo creo que todos, ¿cierto? Entonces pues busquemos el bien. Nadie anda buscando el mal.
nos tenemos que resistir al mal, porque al fin y al cabo siempre lo que se llama la concupiscencia, y nos arrastra el mal. Pero resistámonos y vamos a ver cómo es que Dios quiso para nosotros el plan de la salvación, lo que hemos leído aquí en la segunda lectura. Entonces, hermanos, celebremos este día dichoso, que es la meta a la que nosotros también vamos a llegar, hasta allá, a donde está la Virgen Santísima. Por supuesto que, como hemos dicho, también hemos leído, no faltamos aquí al respeto a Dios cuando hablamos de la Virgen, porque la Virgen fue hecha así por Dios mismo. Entonces no podemos nosotros despreciar lo que Dios ha hecho en la Virgen Santísima. Ella Dios la ha preservado de todo pecado. El pecado, hermanos, es una cosa fea, porque es que nosotros nos desviemos para lo que Dios ha querido para nosotros. Entonces, hermanos, hasta allá vamos a llegar. Vamos a terminar, por favor, con un aplauso a la Virgen Santísima.